Mi nombre es Santiago Chávez, estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad Manuela Beltrán y hoy les vengo a explicar acerca de la introducción de nuestra página web y la patología que elegimos para el medicamento acetaminofén. La meta principal de este laboratorio es entender los procesos que se generan al tener el acetaminofén. ¿Sí? Para esto identificamos pues cosas que nos enseñaron a lo largo de los dos cortes, cómo lo puede llegar a ser la estructura, los grupos funcionales y cómo se puede llegar a ver relacionado esto con nuestra vida profesional como ingenieros biomédicos. En este caso, el grupo del acetaminofén, estamos conformados por Diego Martínez, María José Rivera, Karen Ramírez, Alejandro Forero y quienes habla Santiago Chávez. El acetaminofén se utiliza como analgésico para aliviar los dolores menores y como antipirético para las fiebres. Por eso es tan utilizado aquí en Colombia y no se necesita una receta médica para poderlo adquirir. Podemos tratar dolores como el dolor de cabeza, los dolores menstruales, los resfriados, los dolores en músculos y articulaciones y la fiebre o la migraña. Desde que sean leves, todo se puede tratar con el acetaminofén. La patología que nosotros elegimos para el acetaminofén es la osteoartritis, la cual es una enfermedad que es causante ya sea por el desgaste de las articulaciones a lo largo de la vida de la persona o por el entrenamiento de deportes de alto impacto, los cuales generan un desgaste mucho mayor a las articulaciones. Los síntomas pueden llegar a ser la rigidez de la articulación, los crujidos en las articulaciones, la pérdida de la flexibilidad y la hinchazón. Nosotros podemos tratar la osteoartritis con el acetaminofén y con otros medicamentos varios, pero para disminuir tanto el dolor como la hinchazón se puede utilizar el acetaminofén solamente. Si no se trata, la osteoartritis produce un dolor crónico, un dolor constante y puede dificultar la realización de nuestras actividades cotidianas. Eh, en esto nos podemos basar en la infografía que se hizo acerca de la osteoartritis, en la cual nos explica que muchos de los causantes pueden llegar a ser el sobrepeso, pues por el desgaste que tienen las articulaciones al tener un peso mayor al que la persona puede soportar, el envejecimiento, que eso no quiere decir que todas las personas mayores lo sufren, ya que eso depende mucho de cómo haya tenido la calidad de vida en el sentido de las articulaciones, y también se puede llegar a causar por defectos en la formación de las articulaciones. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alejandro Forero, estudiante de Ingeniería Biomédica. Yo les voy a explicar sobre las generalidades del medicamento, sobre los enlaces, el tipo de hibridación, entre otros. Medicamento. En la primera imagen podemos observar el nombre de UPAC, el peso molecular, el punto de fusión, el de ebullición y la solubilidad. Bueno, ¿qué es el acetaminofén? Este es un fármaco que ataca ligeramente la enzima COX. La anterior enzima produce unas sustancias llamadas prostaglandinas. Estas son las que regulan la temperatura. Por esto es que el medicamento es recetado por los doctores para la parte que son fiebres, dolores corporales, de cabeza, entre otros. En la tabla podemos observar, dependiendo de qué es lo que se vaya a usar, ya sea una tableta masticable, un jarabe, y dependiendo de la concentración que tenga la cantidad que se debe usar dependiendo de la edad de la persona. Para las contraindicaciones, se debe tener en cuenta que se debe ingerir la dosis que se recomendó por el doctor, ya que si se ingiere una dosis mayor, esto no va a hacer que acelere el proceso de acción. La FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, ellos establecieron una cantidad máxima diaria, que son 4.000 miligramos por persona. El tomar demasiado acetaminofén puede dañar daño hepático en los riñones y además que no se debe ingerir cuando se ha bebido alcohol. La molécula del medicamento. El paracetamol tiene como fórmula molecular C8H9NO2. En sus grupos funcionales podemos observar que principalmente tiene un fenol, con una hibridación sp2, el cual tiene una geometría molecular triagonal plana y un ángulo de 120 grados. Bueno, podemos observar
3 fotos desde diferentes ángulos de la molécula que construimos en el laboratorio. Ahí podemos observar los tipos de enlace, la hibridación, ángulos de enlace, clase y geometría molecular para cada átomo. Podemos observar que el carbono número 1 tiene una hibridación sp3, una geometría tetraédrica, un ángulo de 109.5 grados y su grupo funcional es el alcano. Desde el carbono número 2 hasta el carbono número 8 podemos observar que tiene la misma hibridación sp2, la misma geometría triagonal plana y un ángulo de 120 grados, siendo su grupo funcional el alqueno. Y como último podemos observar el oxígeno identificado con el número 9, que tiene una hibridación sp2, es triagonal plana, tiene un ángulo de 119 grados y su grupo funcional es cetona. Y el oxígeno, identificado con el número 10, tiene una hibridación sp3, tiene una geometría angular, un ángulo de 104.5 grados y tiene su grupo funcional alcohol. Y por último podemos observar el nitrógeno, el cual está identificado por el número 11. Tiene una hibridación sp3, tiene una geometría piramidal triagonal y un ángulo de 107.3 grados. Y su grupo funcional es la amida secundaria. Mi nombre es Karen Ramírez, estudiante de Ingeniería Biomédica, y hoy les voy a hablar sobre la parte experimental del medicamento. Parte experimental. Lo primero es el punto de fusión. Este es la temperatura en la que el medicamento cambia de estado sólido a líquido y se determina a partir de un equipo llamado Thiele, que como observamos en la figura, se debe colocar el tubo Thiele en el soporte universal y llenarlo con aceite mineral. Colocar dentro el tubo capilar con la muestra sellado y unido al termómetro. Luego, calentar con el mechero debajo del asa lateral para una temperatura uniforme. Y en el caso del acetaminofén, al observar el termómetro a los 160 grados Celsius, cambia de estado sólido a líquido. Por lo tanto, ese es su punto de fusión. Luego está el punto de ebullición, el cual se conoce como el cambio de estado de líquido a gaseoso. Es la temperatura que provoca que la presión de vapor de un líquido iguale la presión de vapor del medio en el que se encuentra. Al realizarse esta prueba al acetaminofén y someterlo al calor del mechero, el termómetro unido a este reveló que su punto de ebullición es de 420 grados Celsius. Por último está el cálculo del IDH. El IDH, o índice de deficiencia de hidrógeno, hace referencia a la cantidad de hidrógenos faltantes. El cálculo de este se utiliza para predecir la estructura del compuesto debido a que éste representa el número de lances pi y dos ciclos en la molécula. La fórmula para calcularlo es, como lo vemos en el cuadrado, 2 por el número de carbonos más 2 menos el número de hidrógenos más el número de nitrógenos menos el número de halógenos, y todo esto sobre 2. Para comenzar el cálculo del IDH del acetaminofén, se debe tener en cuenta su fórmula condensada, la cual es C8H9NO2, y reemplazarla en la fórmula previamente dada. Al hacer las operaciones algebraicas, el IDH da igual a 5, lo que quiere decir que tiene un anillo aromático en su estructura. Hola, mi nombre es María José Rivera Castañeda, soy estudiante de Ingeniería Biomédica y hoy voy a hablar del mecanismo de acción del acetaminofén. Mecanismo de acción del acetaminofén. Grupo farmacológico, analgésicos y antipiréticos. Propiedades farmacocinéticas. La principal es por vía oral. La biodisponibilidad del paracetamol es del 75 al 85%. Se absorbe amplia y rápidamente. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan en función de la forma farmacéutica con un tiempo del 0,5 a 2 horas. La velocidad y el grado de absorción por vía rectal dependerán de la composición de la base del supositorio. ¿Cómo afecta el medicamento a nivel celular? Hay dos etapas. La primera etapa es cuando el acetaminofén entra al organismo, penetra en la circulación y se transporta en la sangre del objetivo deseado. Posteriormente, interactúa con las células locales para producir el efecto que se desea. En la segunda etapa, el acetaminofén se adhiere a las moléculas llamadas receptores, así dando una respuesta de la célula, resultando en la activación del efecto. ¿Cómo afecta el medicamento a nivel metabólico? En el proceso, el acetaminofén se metaboliza en el hígado entre un 90 y 95%. Puede ser metabolizado de dos maneras, por oxidación y conjugación, por detoxificación. Un 80% de la dosis se elimina por conjugación. Cuando se toman dosis elevadas de acetaminofén, el hígado se ve obligado a usar vías alternas,
Se elimina mayormente por la orina y en menor proporción por el ácido sulfúrico y la cisteína. Hola, mi nombre es Diego Martínez, estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy vamos a hablar del acetaminofén. Yo por mi parte hablaré de las aplicaciones en lo laboral y de las conclusiones de este medicamento. Muchísimas gracias. Aplicación profesional. Ingenieros biomédicos debemos tratar cada aspecto llevado a la práctica del laboratorio con nuestro compuesto. Tengamos en cuenta que la geometría molecular nos ayuda muchísimo a diferenciar las características del compuesto el cual estamos observando, como lo son los puntos de ebullición, fusión y el color. Gracias a la geometría molecular sabemos el espacio que ocupa el compuesto en el exterior y asimismo es relevante hablar de cómo los átomos están organizados, ya que con esto damos un pequeño brechazo a cómo será su textura y su forma, y esto pasa con el carbono, que dependiendo de la posición que tienen sus carbonos, los diferenciamos de un carbono grafito, fullereno, entre otras cosas, y es aquí donde los llevamos a la práctica de compuestos teniendo en cuenta sus propiedades en los biomateriales. Conclusiones. En las prácticas de laboratorio logramos reconocer la estructura de una molécula y la caracterización de las mismas según los ángulos, su hibridación y los tipos de enlaces que se pueden generar e incluso formar nuevos compuestos. Adicionalmente, a través del desarrollo de las pruebas se lograron identificar los grupos funcionales y la nomenclatura del reactivo o producto en estudio, teniendo en cuenta el reconocimiento de cada elemento que hace parte de la macromolécula. Por otro lado, es preocupante el impacto negativo en el medio ambiente que los residuos del acetaminofén pueden generar, especialmente en ecosistemas acuáticos, generando daños hepáticos y mutaciones en los animales debido al contenido del fármaco. Por esa razón es importante concientizar a la población de dicho daño ambiental y brindar una orientación temprana sobre la correcta clasificación y gestión de estos residuos.